Bien, volvemos al aire de ¿Qué pasa radio? Con Leonardo Grosso, diputado nacional por el Frente de Todos y referente del movimiento Evita. Leonardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mariano Fernández de este lado. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, Leonardo, en principio te llamamos por varias cosas. Hoy es un día muy particular para la militancia porque se cumple un nuevo aniversario del fusilamiento de José León Suárez. Sé que estuviste hasta hace un rato nada más con actividades por esa circunstancia. En principio te pido una reflexión al respecto sobre esta fecha tan particular. Y sí, bueno, nos agarran, creo que son 46 años, ¿no? No, 64. 64 años, perdón. Nos agarran 64 años en el medio de esta pandemia. Estuvimos junto a los familiares, los que pudieron acercarse, junto con trabajadores y trabajadoras, en este caso de la economía popular, haciendo una olla solidaria para las personas que hoy no pueden cubrir su alimentación, que son muchísimas, ¿no? Y yo lo que pensaba es la solidaridad de esos trabajadores allá en el tiempo y la solidaridad de estos trabajadores acá en este tiempo, ¿no? Hay una línea de unidad que tiene que ver con el compromiso de los trabajadores y las trabajadoras para construir un país distinto. Antes, peleando porque vuelva Perón o peleando por la democracia, ahora peleando porque a todo el mundo, a nadie le falta un plato de comida, ¿no? Me parece que esa es una buena reflexión de este aniversario del 9 de junio, ¿no? Bien, Leo, en ese sentido, te voy a sacar de este tema para trasladarte a otro que tiene que ver con un proyecto de ley que presentaste en la Cámara para que tenga tratamiento en relacionado a, en principio, un bono o una ayuda para las personas que trabajan en comedores escolares y que están, como decías vos recién, todos los días en los barrios para asistir a la gente en este marco de pandemia, que fuera del marco de pandemia también están, digamos, ¿no? Pero que en este marco particular se ha incrementado mucho el trabajo en los comedores. Contanos un poco acerca de este proyecto. Como vos decías, desde noviembre del año pasado la Argentina está en emergencia alimentaria. Esa emergencia alimentaria tiene distintas maneras de afrontarse, digamos, desde el Estado con los comedores escolares y desde la organización comunitaria con los comedores y merenderos comunitarios, también con políticas de tarjeta alimentaria y demás, pero lo cierto es que venimos haciendo un esfuerzo enorme entre muchos sectores, la Iglesia, las organizaciones sociales, el Estado nacional, provincial, municipal, depende del caso, para afrontar esto y que a nadie le falte un plato de comida. Antes de la pandemia había 8 millones de personas que recibían algún tipo de asistencia alimentaria. Ahora hay 12 millones de personas que reciben asistencia alimentaria en el marco de la pandemia. Y como las escuelas están cerradas, la demanda se trasladó muchísimo a los comedores y merenderos comunitarios. Por eso, en ese escenario, teniendo en cuenta que las mujeres que cocinan, y digo mujeres porque el 99% son mujeres, hay hombres también, pero las mujeres que cocinan en estos comedores y merenderos comunitarios están en la primera línea de batalla contra el coronavirus y están expuestas diariamente al entregar la vianda de comida a 100, 200, 300 o miles de personas, depende del comedor o el merendero del que estemos hablando. Y por eso, en ese marco, teniendo en cuenta que es una tarea esencial que no puede cerrarse en el marco de la pandemia, planteamos un reconocimiento político en el marco de una ley en el Congreso Nacional y un reconocimiento económico de 5.000 pesos a cada mujer u hombre, cocinera o cocinero, trabajador o trabajadora de comedores y merenderos comunitarios por el tiempo que dure la pandemia, ¿no? 5.000 pesos por mes mientras dure la pandemia. Bien, además esto, digo, haciendo una reflexión sobre esta frase que últimamente circula más que quizá hace algún tiempo, pero que ya viene de hace algún tiempo esta parte reflejada en el accionar cotidiano de los comedores, que tiene que ver con el barrio ayuda al barrio. Además, las mismas personas que asisten en los comedores son por ahí gente del barrio que está en una situación vulnerable delicada, digamos, ¿no? Sí, claro, de hecho en los comedores se triplicó la cantidad de gente que
pide comida, digamos, o que va hasta los comedores, o que los necesita, porque vos antes tenías a las personas que por ahí tenían algún trabajo muy pequeño, con muy poca entrada de dinero, o personas que no tenían trabajo. Vos ahora tenés personas que no tienen trabajo porque la pandemia no los deja trabajar, porque son el 90% de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular hoy está paralizado. Tenés trabajadores de la construcción paralizados, tenés hasta trabajadores de sectores medios que no sé si toda la semana, pero un par de veces a la semana necesitan de la ayuda del comedor o el merendero para cubrir su canasta diaria, digamos. Entonces se ha triplicado en muchos casos la cantidad de gente y por eso los comedores se ven tan desbordados. Es muy común ver hoy también las ollas populares que se organizan entre vecinos, en clubes de barrio y en un montón de lugares para ayudar a los vecinos quizás de barrios de clase media que tampoco llegan a comer todos los días, ¿no? La situación es grave y por eso es importante un reconocimiento en este momento político, en términos de un poder del Estado reconociendo ese trabajo, y económico, porque es un trabajo muy mal pago. Hay que pensar que las compañeras o las cocineras y cocineros que trabajan y tienen un salario, la mayoría, la gran mayoría, tiene un salario social complementario. Eso quiere decir que gana 8.500 pesos por mes. Bien. ¿No? Entonces, un plus no vendría nada mal. Bien, y además, te decía, son trabajadores que muchas veces se encuentran en la misma situación de vulnerabilidad que la gente que asiste a los comedores, digamos, ¿no? Entonces también es como un parámetro de ayuda a un par, digamos, ¿no? Esto por ahí le da más valor en lo simbólico, pero tiene que ver también con esto de la necesidad de ayuda económica, digamos. Esos trabajadores y esas trabajadoras de los comedores comen en los comedores también. Claro. Y de hecho los comedores nacen así. Los comedores en la historia argentina y en los momentos de crisis nacen como colaboraciones entre mujeres que pagan la olla en su casa y que no les alcanza entre lo que tienen en su casa, entonces empiezan a compartir para poder construir un guiso, digamos, ¿no? Claro. Ese es el origen de cualquier comedor, o las ollas populares en los barrios que ahora están son muy comunes por esta situación. ¿Qué hace? Cada vecino lleva un poquito de comida y entre todos cocinan y pueden complementar una comida mucho más completa que solo un arroz, por ejemplo. Claro. En este sentido, Leo, sos un referente social del movimiento Evita y sos además vecino de San Martín. Te pregunto esto, ¿cómo... La respuesta no escapa quizás de lo que pasa en los barrios vulnerables de todo el país, digamos, ¿no? Pero ¿cómo es en particular la situación en San Martín? Hay barrios que tienen poblaciones muy particulares. Se empezaron a realizar operativos coordinados entre Nación, provincia y el municipio. ¿Cómo avanza eso? ¿Cómo es la situación particular del avance de la pandemia en los barrios populares también? No, yo creo que en San Martín está la situación hoy bajo control. Hay un trabajo muy fuerte del municipio y de las organizaciones sociales y también de la iglesia en los barrios populares. Costó, pero hubo una articulación bastante profunda entre todos esos sectores y se organizó, por ejemplo, el barrio Cuida al Barrio, claro, que fue una buena estrategia de donde todas las organizaciones sociales de San Martín participaron junto al municipio y la iglesia en una propuesta de construcción de la cuarentena, digamos, ¿no? En cada barrio, generando promoción de los hábitos de cuarentena y acercando elementos de higiene y de salud, digamos, como el tapaboca ahora, o de prevención, a cada vecino y vecina del barrio. Ese barrio Cuida al Barrio ahora se transformó en una especie de plan detectar local que está funcionando y muy bien, donde se articula el municipio y las organizaciones sociales en un barrido más intenso casa por casa, y creemos que ese trabajo, junto también con la asistencia alimentaria que se articula entre Nación, provincia y municipio y las organizaciones sociales, hemos logrado un proceso de contención del virus que, bueno, nunca se puede decir exitoso hasta que no termine la pandemia, ¿no? No, está claro, está más que claro. Te meto un poco por ahí en el barro político, este barro que en principio parecía que cuando comenzó la pandemia empezaba a secarse y había por ahí
algún amesetamiento, digamos, en la cuestión de la grieta. Volvió hace algunas semanas con algunas críticas a la manera de apertura que se está llevando en la provincia de Buenos Aires de actividades, particularmente en el AMBA, pero se hizo más fuerte en las últimas horas con el anuncio del presidente Alberto Fernández sobre el caso Vicentín. ¿Qué opinás al respecto? Te pregunto en principio de la medida de gobierno, pero después de las críticas de la oposición, digamos, ¿no? Estas críticas que, como ya había sucedido antes de la pandemia, como viene sucediendo hace un tiempo, hablan de una Argentina que se dirige camino a Venezuela, habla de... pavada. La oposición últimamente dice pavada. Bien. Lo cierto es que la medida de Vicentín es excelente, es una muy buena medida. Yo participé de una serie de reuniones previas a esta medida donde había muchos sectores que venían planteando esto. De hecho, en el Congreso hicimos varias reuniones. Participé de una carta que se le envió al presidente hace una semana pidiéndole que tome estas medidas porque hay una de las empresas principales en términos alimentarios en la Argentina, de exportación de granos y también de mucha participación en el mercado interno, que estaba en crisis, y que estaba en crisis peligrando la fuente de empleo de miles de personas, entre trabajadores directos e indirectos. En Vicentín hay más de 7.000 personas, entonces el Estado no puede mirar para otro lado. Pero además, porque lo que la oposición plantea ahora, que el modelo de estatización de las empresas fracasó, y que entonces YPF, y que entonces Chicone, y hace una serie de chicanas. Lo cierto es que nosotros estamos acá ante el fracaso del modelo privado de gestión de los alimentos en la Argentina. El fracaso de una empresa con participación en el mercado global de alimentos que extrañamente y después de muchísimas defraudaciones al fisco termina quebrada en convocatoria de acreedores. Además de eso, estamos en un país productor de alimentos que produce alimentos y granos, podríamos decir, para 400 millones de humanos, y tiene un tercio de la población con hambre. Entonces también hay un fracaso del modelo de producción y abastecimiento de alimentos en la Argentina. Y esta intervención del Estado significa una oportunidad, no la solución definitiva, una oportunidad para empezar a destrabar este problema, para pensar en la soberanía alimentaria, para pensar en una empresa rectora y testigo de los precios del mercado interno, para pensar en una empresa que piense en que la economía de los alimentos no puede estar librada al azar del capitalismo, porque los alimentos no son un elemento de especulación bursátil, son con los que vivimos los seres humanos. Desde la oposición dicen dos cosas, Leonardo. La primera es que es el principio de una cadena de estatizaciones que ya tendría planteado el gobierno nacional. Eso por un lado, y por otro dice también que es un problema que se resuelve con otro problema. Digamos que la intervención del Estado no es una solución o no es una oportunidad, como decías vos en algunos términos, sino que va a acarrear otro problema mayor. ¿Cómo ves estos dichos particulares, digamos? No, escuché a varios radicales del PRO decir esto y pensaba una cosa que tuiteé por ahí, que es que muchos de ellos hablan como Alfonsín, pero piensan como Martínez de Oz. Ellos piensan que el Estado es un problema. Claro. Ellos piensan que el libre mercado tiene que regir en el mundo entero y que el Estado no debe intervenir. Ellos piensan como pensaba Martínez de Oz, y como piensan un montón de dirigentes neoliberales a lo largo y ancho del mundo, que hoy están poniendo en crisis esas ideas, porque hay una crisis a nivel global que estas medidas, como la de Vicentín, no las está tomando Cuba y Venezuela. Las está tomando Alemania, las está tomando Italia, las está tomando Colombia, las está tomando Chile. Hay una cantidad de países ultracapitalistas desarrollados que vienen planteando medidas de intervención del Estado, porque lo que queda en evidencia en la pandemia es que el capitalismo, en el nivel de desorden que se ha constituido a lo largo y ancho del mundo, nos ha generado más problemas aún. Esto es lo que está en discusión y desde ese lado nosotros lo estamos viendo.
Leo, te agradecemos por el tiempo, por la comunicación. Nos has dejado algunas reflexiones sobre varios temas. Vamos a estar seguramente hablando para saber cómo avanza este proyecto que presentaste en la Cámara de Diputados. Así que te agradecemos. Muchas gracias. Te agradecemos por el tiempo y estamos en comunicación. Gracias a ustedes. Hasta luego, gracias, bien.